Para este conversatorio la llamamos tentativamente un primer balance de la nueva escuela mexicana y las contribuciones desde la investigación educativa. Yo empiezo en 2019, a participar en lo que se llamó el Parlamento Abierto, que era una discusión sobre el tercero constitucional en el fondo, pero implicaba también qué se buscaba de la educación. Digo, más allá que el Parlamento Abierto, a mí me pareció una tomadura de pelo, porque todos los documentos que hicimos, todo lo que presentamos, no me refiero solamente a mí, sino a múltiples maestros de varias entidades federativas, que eran muy ricas las perspectivas, no sirvió de gran cosa, porque finalmente la reforma se discute en la oficina de Moctezuma con los partidos políticos. Desde entonces yo desconfío del Parlamento abierto, me parece una tomadura de pelo, real. Sin embargo, me permitió acercarme, cosa que yo ya tenía previamente, a varias posiciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular de Oaxaca, porque lo que yo veía y lo que incluso yo en algún momento les decía en privado es, a ustedes se les conoce porque hacen manifestaciones, porque paran la calle, porque paran un aeropuerto, etcétera, pero nadie conoce su proyecto pedagógico. Y su proyecto pedagógico a mí me parecía importante. Digo, más allá de que tenía alguna posibilidad, incluso Coral alguna vez me facilitó algo que habían hecho con la Fundación Ford sobre experiencias, de trabajo distinto en escuelas, cosa que a mí me parece que nunca, que no ha sido suficientemente documentado en el país. Esa historia pedagógica que se fue dando desde las escuelas, desde proyectos magisteriales, más que propiamente desde las autoridades. De hecho, yo quería hacer el proyecto, y digo quería hacer el proyecto, no sé si algún día lo vaya a hacer, sobre cómo se fueron conformando las experiencias pedagógicas, voy a decir un nombre, alternativas, quizás sea diferentes o vinculadas con la comunidad, en el país, porque yo creo que hay una historia muy rica, de todo ello que quedó que queda en las personas, en la vivencia de los actores. Después viene la pandemia. La pandemia a mí me pareció un fraude pedagógico, voy a decirlo así. El secretario Moctezuma primero muestra su visión empresarial y contrata a Google Educación y hace aquel evento, no sé si lo recordemos, Desaprendiendo para Aprender, con los gerentes de Google, no con académicos, o sea, con los gerentes de Google. Cuando se da cuenta que no puede la educación básica funcionar a través de Internet y de computadoras, porque sencillamente es imposible, entonces se va a Aprende en Casa, cosa que también me pareció otro error garrafal, haberle pagado una millonada a las televisoras privadas. Y yo ahí ya, digamos, me desilusioné de todo esto. En Cuando empieza la maestra Delfina me llama y me dice, quiero que hagas actividades para mí, que me apoyes, que hagas algunas tareas que yo necesito. Yo quedo que sí, y en julio de 2021 me envía de su oficina un documento que se llamaba La Nueva Escuela Mexicana Modelo Educativo, elaborado por la Subsecretaría de Educación Básica, un documento de cerca de 120 hojas, y me pide que lo dictamine. Lo leo y para mi desafortunada lectura, lo que yo digo, este es Peña Nieto con colores de Morena. O sea, prácticamente era el mismo estructura de Peña Nieto, corrigiendo el tema de lo que en ese momento se llamaba autonomía curricular, que degeneró en clubes, e incorporando una materia más, vida saludable, porque el presidente hablaba de vida saludable. Y ahí consistía la gran reforma. Deshice el documento, o sea, hice una
crítica muy fuerte al documento, además una crítica real, porque yo les dije, a ver, esto no responde a lo que se esperaría de un sexenio que está hablando de cuarta transformación. No transforma la educación. Sé, porque me lo comentaron, que mi documento causó mucha gritería al interior de la subsecretaría de Básica, del enfado del tipo de dictamen que se había hecho. Pero en ese momento me habla también el doctor Luciano Concheiro y me dice, oye, que tú estás trabajando para Básica. Y le digo, no, 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 no. Yo tengo un dictamen, de Básica, pero nada más. Y entonces, me dice, pues yo quiero que dictamines lo que nosotros estamos haciendo. Y me manda un documento que se tituló Principios del Marco Curricular. Así, Principios del Marco Curricular. Un documento muy pequeño. Yo lo leo con una mirada de entusiasmo y al mismo tiempo de insatisfacción. De entusiasmo, ¿por qué? Porque en esos principios yo veía la posibilidad de armar algo para la cuarta transformación, digno de la cuarta transformación, que transformara la escuela, que articulara la escuela con las comunidades, con los problemas, del entorno de cada escuela. Pero al mismo tiempo, y fue lo que dictaminé, yo veía que faltaba la presencia de quienes fueran docentes de básica. O sea, lo que dije es, el documento es muy prometedor, porque sí lo escribí, es muy prometedor, es muy importante, pero falta otra mirada aquí. Y esa mirada es necesaria para poder armar un documento significativo. Luego ya en enero 20, de 2020, como la mayoría de nosotros conozco el documento marco curricular para la educación básica. El documento me entusiasmó mucho. De hecho, lo que yo escribí es el primer documento digno de la cuarta transformación. Me fascinó porque recuperaba un tema que yo venía estudiando. Venía estudiando y yo veía la relevancia de ese tema tanto en los movimientos de la escuela activa, tipo la escuela Freinet, por ejemplo, como en lo que yo veía que estaba pasando en la educación superior en México y que yo decía, ¿y por qué no se puede hacer en básica? ¿Por qué no se pueden hacer proyectos de integración? De hecho, el artículo que publiqué en la integración frente a la nueva tecnología, un poco la idea era decir, oigan, la salida no está por las tecnologías digitales. Esas ya están en la escuela. La salida está por pensarle de otra manera. Entonces, a mí me entusiasmó mucho eso. También me entusiasmó, y creo que también lo escribí, que el concepto que yo había escrito de programa sintético, programa analítico, si no me equivoco, lo publiqué en un artículo de 1980. Y sí, lo publiqué en una discusión que yo tenía con quienes influyeron mucho en mi pensamiento didáctico, que es las cordobesas, lo que genéricamente se denomina las cordobesas. Porque si bien en México estuvo Azucena Rodríguez, que falleció el año pasado, cuando Azucena yo tuve un espacio de unas discusiones didácticas muy enriquecedoras, la verdad, que me abrió la puerta a acercarme a toda esa visión y entonces cuando yo vi que trabajaban programa analítico, yo también me entusiasmé. Me entusiasmé por una razón, y lo quiero decir, porque yo desde 1980, en fin, todos mis trabajos pedagógicos estaban pensados para la realidad mexicana. Pero en realidad quienes los han tomado son los maestros. Nunca los tomó la autoridad educativa. O sea, entonces yo dije, ay, es la primera ocasión que la autoridad educativa voltea a ver lo que hacemos los mexicanos y no se dedica a estar repitiendo lo que producen los autores de otros países, que puede ser muy importante, que puede ser muy significativo, pero que no refleja las realidades de nuestro país. Entonces, pues así me fui involucrando. De hecho, ya me llaman, formalmente a que me incorpore al pequeño grupo
porque fuimos un pequeño grupo de 4 académicos solamente los que le dimos forma, no los que participaron en la consulta, porque obviamente la consulta fue muchísimo más amplia. Pero los que le dimos forma en términos de estar armando esto que se publicó en agosto de 2022, llamado en este otro momento, Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.